Episodio 182 de Gente que hace cine, el podcast donde aprendemos de cine conversando con sus creadores. La anécdota es muy chistosa porque yo estaba dictando clases y estaba preparando una clase, tenía que dictar una clase como historia de la animación en Colombia y la Cinemateca había lanzado el cuaderno de cine colombiano dedicado a la animación y yo vi el afiche en una puerta de un salón en la Tadeo y dije, voy a bajar aquí unas cuadras a la Cinemateca que me regalen un cuaderno. Y es muy loco porque yo llegué a la oficina de ellas y ellas me dicen, ay, qué bueno, ya viste el mensaje que te mandamos por Facebook. Y yo les dije, no, yo vine a que si me regalan un cuaderno porque no sé tú para acá. Dije, no, Richie, es que estamos buscando a alguien que tenga experiencia en productor porque van a buscar a alguien para que nos ayude con el tema de la comisión fílmica porque pues se firmó el decreto y necesitamos mandar a echar a andar el proyecto. Yo les dije, no, pues me dijeron, ¿me puedes dar tu hoja de vida? Yo se las mandé. Me dijeron, espérate un momentico y se las subimos a Julián David. Julián David era el gerente de artes audiovisuales en su momento. Yo había trabajado con Julián en un proyectico también ahí muy, muy chiquito. O sea, que nos conocíamos un poco trabajando. Le subieron la hoja de vida y bajaron y me dijeron, oye, ¿quieres presentar una entrevista de una vez? Ah, o sea, ibas por un cuaderno y terminaste en entrevista. Terminé pasando hoja de vida y presentando una entrevista. Sí, ese profe de la Tadeo que ya había hecho una buena cantidad de cortometrajes, que había producido películas como El Resquicio y La Semilla del Silencio, protagonizada por Andrés Parra, ese que nos cuenta la historia de cómo entró a trabajar en la Cinemateca, ese es Ricardo Cantorbosa, gerente de artes audiovisuales de IDARTES. Para hacerlo más fácil, para quien no está relacionado con el nombre del cargo o nos está escuchando fuera de Bogotá, en otra ciudad, en otro país, es hoy, luego de toda esa historia, el director de la Cinemateca de Bogotá. ¿Vos sos de set cuando haces ejecutiva? Sí, me gusta estar ahí metido. Sí. Obviamente a uno se pega las trasnochadas más terribles. Claro. Sobre todo cuando está rodando de noche, porque pues de día igual está trabajando y de noche trata uno de estar lo que más pueda en el set. Pero sí, no me parecería aburridísimo hacer una película desde la oficina. Quise invitar a Ricardo no solo para hablar de su rol, su trabajo, su trayectoria, sino para saber quién está detrás de ese cargo, cómo es el camino de alguien que inicia en la producción, hace cortometrajes, películas importantes, para llegar también a trabajar en la gestión cultural, las políticas públicas, en ese quehacer que hace que se vean muchas películas, se consuma muy buen cine y se aprenda también de cine en una ciudad como Bogotá. Nos pegamos una muy buena conversada con Ricardo y terminamos haciendo casi que una recopilación, una memoria de muchos de los logros de nuestro cine a los que ha asistido Ricardo en su carrera. La Comisión Fílmica de Bogotá, procesos importantes en Proimágenes Colombia, su paso por Patrimonio Fílmico o el mismo BAM. Su experiencia y dedicación han sido fundamentales para el fortalecimiento del ecosistema audiovisual en Colombia. Y desde hace varios años, desde la Cinemateca, para el ecosistema audiovisual de la ciudad de Bogotá. La Cinemateca, aparte de ser hermosa físicamente y de hacer unas cosas increíbles, el equipo de trabajo creo que es el principal tesoro de ese lugar. Un episodio para quienes les gusta la producción, pero también la gestión cultural, las cinematecas, la memoria, los procesos de formación, en fin, un episodio para vos. Ricardo, muchas gracias por venir hasta la casa. No, ustedes, muchas gracias por la invitación. Generalmente te hacen entrevistas es allá en la Cinemateca o... Generalmente, pero bueno, está muy chévere venir a conocer el estudio. Yo me imagino que cuando vos estudiaste cine, ¿no te imaginaste alguna vez como tener una sala? Pues no la tienes, obviamente, pero pues como... No. ¿O soñabas en algún momento como, quiero tener mi sala de cine? No. Yo he escuchado pelados que como que sueñan eso, de una manera muy nostálgica. Sí, no, jamás. Pues sobre todo porque la formación en la escuela de cine en la Nacional pues era muy concentrada en la producción y en crear, en hacer obra, ¿no? Y entonces, claro, todos estos temas ni de investigación, ni de gestión de archivo, ni de distribución, memoria, ni de circulación fueron temas que hayamos visto con seguramente alguna mención en algún momento, pero nunca fue como un componente decisivo del programa de formación. Entonces nunca estuvo en la cabeza, y mucho menos la Cinemateca de Bogotá. ¿Ibas a la Cinemateca cuando eras estudiante? Por supuesto, en algunas inauguraciones de Eurocine, cuando me han invitado a dar algunas palabras, siempre he dicho que pues esa formación cinéfila se dio mucho en el circuito de teatros del centro. Entonces
Era la Cinemateca Distrital en su momento, la Sala Fundadores en la Universidad Central, la Sala del Mambo, la Sala de la Calle del Agrado, cuando el Cineclub El Muro funcionaba en la Gilberto Alzate Avendaño, también ahí quedaba la Sala León Tolstoy. Entonces ese era como el circuito de salas de cine independiente que frecuenté durante esos años de juventud y de acercamiento y de formación alrededor del cine. ¿Y la Nacho también tenía sala o no? No propiamente. El anterior edificio de la Facultad de Artes tenía un auditorio, el Carlos Martínez, donde además nos daban clases, las cátedras grandes de toda la Facultad de Artes las recibíamos en ese auditorio. Y ahí funcionaba un cineclub o, digamos, un espacio de circulación independiente que se llamaba Sala Alterna, que todavía funciona. Y era como el lugar de proyección de películas. De resto las veíamos en los salones de clase, en VHS, los profesores nos daban fragmentos. O teníamos una biblioteca llena de VHS piratas. ¿Esa no fue la que armó Rubén Mendoza o ayudó a armar Rubén Mendoza? No estoy absolutamente seguro de la historia, pero sí, pues digamos, ellos fueron muy activistas alrededor de tener un espacio con copias de películas que pudiéramos consultar todos los estudiantes. ¿De qué año estamos hablando tu paso por la Nacional, estudiar cine? Yo entré a estudiar cine en agosto del año 2002 y me gradué en febrero del 2007. Bueno, ¿y te tocó con uno que otro que está haciendo películas en la actualidad, que está trabajando por ahí en cine? Pues conocí a varios a lo largo que estaban adelante de la carrera. Sí. Yo recuerdo que Diana Bustamante estaba terminando su tesis, por ejemplo. Y recuerdo que años después entró un Gabriel González o un Iván Gaona. A una Diana Pérez a la escuela. Pues así que recuerde como en primer Carolina Fernández, que trabaja alrededor del sonido también. Ella sí es de mi semestre y ya estudiamos juntos toda la carrera. Jonathan Palomar, que en paz descanse. Jonathan falleció, pero Jonathan editó películas con Luis Ospina, con Rubén Mendoza también, con Daniel García, con la empresa de ellos. Recuerdo a ellos. Sí. Y bueno, ¿qué quería hacer? O sea, el Ricardo que entró a Nacional, ¿qué quería hacer? Pues los primeros semestres, creo que como todos y como con esa formación como tan... De dirección, ¿no? De dirección y tan de autor que hay o que había en ese momento en la escuela de cine, pues yo creo que todos queríamos, si no dirigir, escribir. Ok. Pero pues claro, con el paso del tiempo y de la carrera y de los trabajos de realización, pues también cada uno de nosotros empieza a descubrir sus habilidades, sus vocaciones. Y yo pues desde los primeros rodajes empecé a hacer como a perfilarme como productor por la organización, por el orden, por planificar lo que iba a pasar en los rodajes. Y eso, pues, digamos, me generó conflictos porque suele no interpretarse como el rol más creativo dentro del cine. Sí. Pero pues eso era inmadurez en ese momento y desconocimiento, sin duda alguna. Y me empezó a alejar como de esas posibilidades en la práctica de escribir o de dirigir y me concentró mucho en producir. Y desde ahí crecí profesionalmente y desde ahí aprendí. Y obviamente aprendí todas las facetas creativas desde la producción. Pero sí, pues tal vez el Ricardo que comenzó a estudiar cine quería dirigir y escribir. Claro, ¿y eso quedó ahí? Sí, eso quedó ahí, por ahora. Y bueno, entonces, listo, te gradúas. ¿Cómo es ese paso a la primera película, al primer largo? Me imagino que pasan cortos, pasan cosas antes. Sí, digamos que hay como yo diría que hay unos 3 cortos como muy hitos como en ese tránsito al largometraje. El primero de ellos es En Legítima Defensa. Ese es un cortometraje ganador del FDC que se han ganado Carlos Serna y Juana González. ¿Te conoció el muchacho? Sí, algo. Lo había visto por ahí un par de veces. Estaba trabajando. Buenas noches, ¿cómo estás? Con su empresa Punta Mulata. Y ellos lo iban a hacer con otra persona, lo iban a producir, pero la otra persona pues como que no se logró concertar finalmente que liderara el proyecto. Y pues ellos me invitaron porque ya habían visto como que yo estaba produciendo como cortos dentro de la escuela a liderar la producción de ese corto que lo hicimos con Ramsés Benjumea, por ejemplo, haciendo dirección de arte. Y juntos pues armamos todo el rodaje de la película, pues todo lo que significa hacer una película financiada por el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, y realizamos la película con un muy buen resultado. Previo a eso, a mí me invitan a hacer la producción de Campo de Rojo Red, el cortometraje
Juan Manuel Betancourt, claro que y de sí. Natalia Pérez Pavón, que ahí trabajamos también con gente que después, pues, digamos, tiene como carreras muy destacadas en el audiovisual. Federico, Guillermo, agárrense los zapatos que se van a caer. Y pues ahí también como que trabajé en campo propiamente Y en el también rodaje. conociendo, ese corto me parece que es como, no sé si de los primeros, pero sí como que marca un hito de animación con realidad, con... no sé, Específica, ¿verdad? sí, además de estar muy bien escrito, muy Sí. bien hecho y muy bien actuado, siento que es un corto así muy hito Sí. en esa aproximación a las técnicas mixtas, es Eso. decir, a tener imagen real, a tener animación desde el stop motion, a tener muchos VFX Y a también. conocer desde tu lado, me imagino que flujos de trabajo. Flujos de en eso. trabajo diferentes. Sí, absolutamente. Aunque yo estaba muy concentrado pues como en el rodaje de imagen real. Ok. Pero sí, fue una pues como... Y creo que es un corto muy... Pues muy innovador para su época. 10 años tendrá o más. Más, porque Sí. ese corto se debió rodar por allá en el año... Y estrenar por allá en el año 2008. Wow. Sí. Y el tercero que quería mencionar era la tesis de Jonathan, porque le produje a él su tesis que se llamó El silencio de los ángeles, que fue una tesis que hablaba sobre las víctimas de la avalancha de Armero que eran estafadas porque recibían llamadas telefónicas diciéndoles que aparentemente conocían el paradero de algún desaparecido, que fue un fenómeno que se generó en el Tolima. Jonathan era oriundo Era allá. de Ibagué y conocía mucho como historias alrededor de eso. Y fue un corto, ahí también estuvo Juana González, Rafael Ospino, bueno, como varios compañeros de la escuela que lo rodamos en Alvarado, en Honda, en el mismo Ibagué. Pues yo creo que esos tres cortos, sí, sin duda alguna, creo que me prepararon mucho para lo que fue después El la largo. película. Y era una producción así generalista como suele ser en... No, claro, si ya tenías FDC, tenía que ser una producción específica. O sea, eras productor siempre ejecutivo o eras productor de campo, en línea, como por qué lados te ibas vos. En Legítima Defensa era el productor ejecutivo, Ya. pues con Juana y Carlos, que habían conseguido, por supuesto, la financiación. En Rojo Red hice la producción de campo. Y en la tesis de Jonathan, en El silencio de los ángeles, sí era una generalista porque éramos un equipo Pequeñito. chiquito de amigos. Éramos 8 personas en las carreteras del Tolima haciendo el corto. Entonces ahí sí fue como una cosa más integral. ¿Y cuál te gusta más? O sea, no hemos llegado a los largos, que me imagino que el gusto va cuajando ahí. Pero ¿en cuál te ibas sintiendo más cómodo? No, es muy difícil responder esa pregunta. ¿O depende del proyecto? ¿Okay? Sí, porque cada uno tenía como características muy diferentes, afectos diferentes, equipos de trabajo como de diferentes tamaños. Pero sin duda alguna creo que pues por el nivel de responsabilidad, por el aparataje que incluyó la producción, por la cantidad de locaciones, por haber acompañado de mucho más cerca el proceso del casting, creo que con En Legítima Defensa, creo que fue un corto y fue un punto de madurez muy importante para Carlos, para Juana y para mí. Por proceso, es una experiencia que le guardo mucho agradecimiento. Claro. ¿Dónde se pueden ver esos cortos? Bueno, yo Rojo Red lo vi muchas veces. Me acuerdo que creo que Betancourt era profe de la ENAC en algún momento, entonces se proyectaba mucho en Shorts, y en Bobo Shorts. Si no estoy mal, Jaime hizo, pues, In Vitro hizo la distribución de Debe esa estar por película. ahí en la plataforma de Bobo Pero Shorts. los otros dos no, pues están guardados. Que es lo que a mí me parece importante de como toda esa carrera de los creadores, tenerla visible. Es verdad. A veces yo me quedo corto porque es importante hacer esto, ¿no? Como bueno, no hablemos solamente de dónde estás hoy, sino cómo fuiste llegando, porque el que está escuchando probablemente, pues, está caminando caminos similares a los tuyos, por ejemplo, o se puede inspirar en tus caminos para eso, y es chévere verlos. No, de acuerdo. Pues en el caso de Jonathan, pues digamos que las posibilidades de circulación de su obra hoy en día no son tan claras porque pues eso queda Claro. a cargo de sus papás. Sí. Y pues ellos no están alejados pues, Sí, del total. mundo del universo audiovisual. Y en el caso de Legítima Defensa, pues seguramente Carlos y Juana sí los tengan por ahí en sus videos. Bueno, si nos están escuchando acá, por favor, hagamos algo. Mándenme aunque sea el audio y lo ponemos acá. Que los liberemos un rato para mirarlos. Exactamente, para ponerlos aquí en un wipe. Bueno, y el largo. ¿Cómo llega ese largo?
Pues el largo llega porque... Es El Resquicio, es la El primera Resquicio, peli. sí. ¿2012? Estrenado en octubre del 2012. Siempre tendrás su muerte en tu cabeza. Nunca te voy a dejar. Pues resulta que, bueno, yo tengo una amiga y hermana del alma que es Angélica Clavijo. Nosotros, pues, digamos, estudiamos juntos toda la universidad y hemos hecho una carrera profesional, pues, como muy acompañados, muy de cerca. De hecho, ya trabaja hoy en día conmigo en la Cinemateca. Ajá. Con el equipo. Y Sí. Angélica había trabajado en la producción de La Sociedad del Semáforo con Laberinto, y en Claro. Laberinto había conocido a Carolina Mosquera. Ya. Porque Caro estaba trabajando en una serie en Laberinto. Y pues Caro y Alfonso venían escribiendo la película. Habían empezado como a moverla como en talleres, en laboratorios. Y un día y como a Angélica trabajaba también en el equipo de producción de La Sociedad del Semáforo, que lideraba pues Diana Camargo y Daniel García. Pues ellos le dijeron a Angélica que sí les ayudaba. Y pues Angie también como que uno les dijo, bueno, pero ¿por qué no se conocen? Pues Sí. como que conocen a Ricardo y también trabajamos como entre los cuatro el proyecto. ¿Qué edad tenías? ¿20? Como unos 25 años, Wow. por ahí. Y entonces me conozco con Caro y Alfonso, pues fluyó mucho la relación, a tal punto de que pues para poder hacer el largo tocó crear una empresa, porque al FDC no se pueden participar para largometrajes como personas naturales, y creamos una empresa siendo socios los cuatro, pues siendo muy jóvenes y habiéndonos conocido relativamente recientemente. Entonces creamos la empresa, que se llama, porque pues la empresa existe todavía, se llama Cabecita Negra Producciones. Nos presentamos al FDC, pues hicimos un trabajo muy juicioso, hicimos un corto, bueno, en ese corto no lo mencioné y también pues fue definitivo para el largo, que es Los niños buenos se acuestan temprano, pero porque ya lo hicimos como parte de la película, es decir, lo hicimos ya sabiendo que íbamos a hacer el largo. Entonces lo que hicimos fue también como con los estímulos de desarrollo, y para entrenarnos como equipo de trabajo produjimos ese cortometraje, y todo empezó a evolucionar, como que participamos en la primera versión del BAM, y ahí conseguimos a un coproductor argentino que es ni más ni menos que Hernán Musalupi de Argentina, con la empresa que él tenía que era Rizoma, y nos presentamos al desarrollo de Ibermedia y pues ganamos ese estímulo, conocimos a Hernán y aplicamos al FDC y nos ganamos el estímulo del FDC. Espérate, eso suena re fácil, pero eso suena re fácil. Años de trabajo. Claro, y es como el camino del productor. Ese era el camino que tú estabas haciendo, claro, de la mano de ellos, pero tú eras el que estabas visualizando. Hay un mercado, hay un Ibermedia, cómo funcionan, leámonos esto, qué tenemos, qué necesitamos. Sí, ese aprendizaje, esas millas de producción que toca hacer. Todos veníamos aprendiendo mucho de esa generación que nos antecedió, en la que estaban Diana Bustamante, Cristina Gallego, Ciro, Daniel, Rubén, que ya veíamos cómo ellos iban haciendo sus películas y cuál era esa ruta para hacer posible pues un rodaje y una película. Entonces habíamos comenzado a entender de esos fondos multilaterales, del Fondo Nacional, de los estímulos de la Ley 814. Una ley que no había cumplido su década ni siquiera todavía. De las posibilidades de coproducir con países latinoamericanos en el marco del Acuerdo Latinoamericano de Coproducción, de aplicar en conjunto al estímulo de coproducción del programa Ibermedia, de empezar a explorar mercados para conseguir agentes de ventas. Ellos ya habían dibujado un poquito el mapa, o mucho el mapa, del que nos agarramos muchas generaciones posteriores para hacer películas. Y pues, digamos, se da la gran coincidencia de que el BAM un poco abre sus puertas hace 15 años. Claro. Y eso nos permite que pues muchos productores latinoamericanos vengan a conocer proyectos, y este era un proyecto pues que ya tenía la validación de Ibermedia. Alfonso ya se había ganado antes el estímulo de guión del FDC también. Habíamos hecho el cortometraje, entonces el cortometraje también se volvió una carta de presentación, y eso nos permitió pues acceder a todo eso. Y el BAM fue muy definitivo para la película, porque el segundo año nosotros conseguimos una cosa que ha sido muy inédita, yo creo que por lo menos en su momento, y lo sigue siendo para un grueso del cine
cine colombiano, y es que un agente de ventas muy grande canadiense no solamente coge la película sin rodar, o sea, siendo solamente un guión, sino que nos da un MG de $50,000 para hacer una ópera prima a 3 chinos que estaban tocando puertas en el BAM sin haber rodado un plano. Un modelo muy de allá. Muy de allá, muy gringo, y muy romántico y muy idealizado. O sea, claro. Es decir, pueda que no se le imaginara. De ahí a que le fuera a pasar millones de millas de distancia. Pero conocimos a una señora que se llama Charlotte Mickey, que espero que aún esté viva, que se enamoró pues un poco de nosotros y del proyecto, y seguramente de las ganas que nos vio de hacer cine, y le encantaba el guión, y ella pues era la ejecutiva que seguramente atendía América Latina para E1, que es la empresa canadiense, y ella pues vendió el proyecto internamente en la empresa, y cuando fue que firmamos un contrato y nos dieron los $50,000 no te puedo creer, para hacer la película. Entonces eso sumado al FDC, al Ibermedia de coproducción, a cosas que ya hemos gestionado acá, pues nos permitieron. Bueno, y pues claro, con Musalupi se gestionó la coproducción argentina, entonces también Carolina viajó a Buenos Aires a hacer un casting para el protagonista, que además tenemos que conseguir un chino que fuera menor de edad y no lo dejaran traer, o que fuera mayor de edad y pudiera pasar por menor de edad, pero que además viniera y le lográramos neutralizar el acento. Pero mira que tan difícil. Se nota, mejor dicho, logra neutralizar su acento y le da una factura estética muy especial. Exacto, sí. Alan, dimos con un actor que además hoy en día es un actor, sigue siendo joven porque aquí vino niño, claro, muy talentoso, que se la tomó en serio y empezó allá a practicar su acento, a darle al rolo y decidió llegar aquí 20 días antes. La logra. Y bueno, y contamos en la dirección de fotografía con Gustavo Iazzi, trajimos a un foquista argentino. Y pues eso también se nota en la película en términos estéticos y de imagen, como esa mirada de gente que ya tenía mucho más oficio que nosotros. Si vos quisieras producir esa película hoy, yo dices, ¿cómo vuelvo a contar con todo este equipo tan increíble? Suerte en el mejor de los sentidos, ¿no? Porque pues todo eso es camellado. Es camellado. Pero es también estar en los lugares adecuados, hablar con la gente adecuada. Y es muy artesanal, de mucho juicio. Yo me acuerdo las N jornadas de casting que hicimos en los salones de la escuela de cine, que nos prestaban los salones para hacer los castings. En algún momento se nos cayó un actor y fue como reconfigurar la familia con todo lo que eso implica, con los castings que ya habíamos hecho. La búsqueda de esa casa, porque la casa era casi que era una única locación multiset en La Calera, que nos tenía que servir para muchas cosas. Pero no, pues no cambiaría por nada en el mundo, en mi vida, esa experiencia, lo que significó hacer esa película con ese equipo, pues la relación que construimos con Alfonso y Caro, los actores que nos acompañaron. Bueno, y no comenté lo que pasó en el tercer BAM, y es que en el tercer BAM conocimos a Suwon, que era la seleccionadora para América Latina del Festival de Cine de Busan, claro, en Corea del Sur. Porque la película tiene estreno allá, ¿no? El estreno internacional se hace en Corea del Sur. Entonces la conocemos. Ella ya vio un corte de la película. Ella nos dice, yo la quiero. Sin embargo, era un julio y era como para octubre del otro año. Ella nos terminó diciendo como a finales de ese año. Pero en esa época pues venían seleccionadores muy importantes pues de todos los festivales grandes. La película estuvo en el shortlist de la Semana de la Crítica cuando Charles Tesson venía a Cartagena. De hecho, en Cartagena tuvimos una reunión porque pues digamos que había una posibilidad muy fuerte. Finalmente no terminó quedando seleccionada en la selección oficial del 2012, pero Busan ya nos había dicho, sabemos que van a intentar acá en Venecia, no sé qué, pero si no, la película la queremos, o sea, los vamos a esperar. Entonces, pues no se dio eso, no se dio Venecia, que creo que fue otra cosa que intentamos, soñamos, lo que sea. Y Busan nos recibió con las puertas abiertas, pues en una selección muy bonita que era de óperas primas. Eran como 10 realizadores de todo el mundo que presentaban su primera o segunda película. Pues el FS ya también tenía los estímulos automáticos. Nos recibieron muy bien en Corea. Fuimos con Alan, lo llevamos desde Buenos Aires a Corea para que él también pues tuviera esa posibilidad de mostrar la película con nosotros. Y fue maravilloso. Esa vuelta, desde que te dicen, ve, está este pelado Ricardo Cantor, venga, hasta el estreno y después salas, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿5? Pues estamos hablando que el proceso comenzó como a principios del 2010,
no, pero no es... Bueno, un poquito antes, como 6 meses antes habíamos empezado a hablar, como hacia mediados del 2009, pero formalmente yo pues como que me integré en el 2010. Claro. La financiamos durante ese 2010, la rodamos, yo creo que ya no me acuerdo, pero como a finales del 2011 y la estrenamos a finales del 2012. Ese grant de 50,000 daba para que el equipo, por lo menos principal, viviera, ¿o de qué viviste ese tiempo? No, esos recursos eran para rodar la película y hacerle la postproducción. Entonces, ¿qué hace en el camino del productor? ¿Cómo vivías? Dicté clases. Dicté clases en la universidad, en la Tadeo. Bueno, profe. Sí. Y pues bueno, pues cada vez que llegaba un estímulo para alguna etapa, pues tratábamos de que nos quedara algún pago para cubrir como algo. El servicio. De lo que trabajábamos en las diferentes etapas. Pero no, pues eso fue... presupuesto de un productor haciendo su primera película. Exactamente. Y después encontrarse con la distribución. Sí, pues después la película, bueno, pues ya tenía este agente de ventas. De todas formas, no fue una película que tuviera una gran distribución internacional. Pues Iván lo intentó en algunos mercados. Y en Colombia, pues contamos con la suerte de tener apoyo de Cine Colombia y de Caracol. Y con ellos planeamos el estreno, que fue inmediatamente pegado a Busan. O sea, es decir, como a la semana que regresamos de Corea, la película salió a salas. Pero bueno, ahí pasaron muchas cosas porque la película, Diana y Selva y Cineplex decidieron estrenar el mismo día La Playa de Seo, porque era el fin de semana de Hip Hop al Parque. Y pues claro, eso canibalizó un poco las pocas posibilidades que tenían los públicos para ambas películas. Entonces la película estuvo, no sé, 2 o máximo 3 pocas semanas en cartelera. Y después lo que ha tenido es... Después tuvo circulación en otros festivales en Europa, América Latina, más de nicho y más temáticos, como en cine de género, cine de terror. Y en televisión, pues en televisión nacional ha tenido varias recompras en canales. ¿Y vos todavía manejas eso? Sí, con mis socios, pues es una película, es un hijo. Claro. Y eso es una cosa para toda la vida. Entonces sí, nosotros... Hay que seguirle... Estamos pendientes de esas recompras en televisión, también pues de estar muy activos también en EGEDA, que es la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales. Y la película, pues como que sorprendentemente con esas pocas ventas y retransmisiones, sigue generando algún recurso que de vez en cuando ingresa. Es que mira que este primer camino, pues es súper clave. O sea, ¿cuántos pelados de 20 en sus primeros 20, su primer quinquenio de los 20 está en esta vuelta? Y yo estoy seguro que ni las escuelas ni las universidades te logran entregar eso. De vez en cuando, claro, los diplomados, los cursos específicos, pero no hay cómo vivirlo. Sí, no hay mejor escuela. Yo tenía 27 años cuando estrenamos El Resquicio. Y sí, a nosotros más que pues yo no sé si eso esté bien o mal. Yo no creo que no tiene sentido ponerle una escala de valor a eso. Pero pues nosotros no lo hicimos persiguiendo como un negocio o pensando en la rentabilidad. Es decir, había muchas cosas que ignorábamos absolutamente. Y nos estaba moviendo las ganas de hacer cine, de hacer nuestra película. Y de lograrlo, de decir, lograrlo. Está. Sí, y de ahí en adelante. Eso trajo muchas otras cosas. Entonces, a la final, vale mucho la pena. Tiene todo el sentido del mundo. Bueno, vamos a saltarnos a la segunda película porque, pues, nos vamos como a modelos de actores que vienen de la televisión o de otras películas. Otro modelo, ¿no? Sí, que es La Semilla del Silencio. ¿Y esa señora sí va a estar sola ya? Hay unos escoltas, pero ya los voy a quitar de ahí. Pues, digamos, yo seguí dictando clases en la Tadeo y antes de hacer El Resquicio yo había trabajado en Proimágenes. Y ahí había conocido, porque ayudaba como a coordinar temas también de los estímulos y de distribución. O sea, mi equipo, en ese momento el equipo de trabajo, como de toda esa unidad de trabajo de Proimágenes, que hoy en día son muchas personas, eran Andrés Bayona, Andrea Fanador y yo. Y yo estaba reemplazando a Jorge Botero, que había dejado el trabajo, se había ido a hacer otras cosas y yo entré. Y entonces había conocido a Camilo de la Cruz, que Camilo pues llevaba años escribiendo La Semilla del Silencio, que era un guión que se llamaba Chapinero. Y el título se lo dejaron a la productora. Se lo dejaron a la productora Films, que después él la creó con Camilo Molano. Entonces él me busca para ayudarle a montar la convocatoria del FC. Ese año no ganamos. Yo creo que eso le genera a él
pues, por supuesto a mí, pero él que lleva tantos años, una frustración muy grande, y él decide pues buscar gente, pues obviamente con más experiencia, con otras visiones, y entonces pues él conoce a Camilo Molano, más a un nivel personal porque Camilo no venía del mundo del cine, y a Camilo le entusiasma mucho la idea, crean la empresa y le empieza a meter pues como mucho músculo, mucha dedicación, y el Cid con una experiencia y una trayectoria como muy empresarial, si se quiere, a cómo plantear la forma de hacer la película y a buscar otros productores, pero como que todo regresan a mí en algún punto y me dicen, venga, ya está este planteamiento, la película ha evolucionado de esta forma, queremos volver a aplicar al FDC. ¿Vos estando dentro de Proimágenes? No, eso ya fue después del resquicio. O sea, yo conocí a Camilo de la Cruz y él tenía su guión. Ya. Yo salí de Proimágenes, empecé a hacer el resquicio y le ayudé a montar por primera vez la convocatoria del FDC y no ganó. Entonces él es cuando él decide irse a buscar, habla con Camilo, se conocen, deciden hacer la película. Yo ya había hecho el resquicio, y como ya había hecho el resquicio, pues vuelven y me dicen, ¿por qué no volvemos a intentar presentar la película? Y la volvimos a presentar al FDC. Ya había un director pues con una trayectoria muy importante en ese momento, hoy en día mucho más, Felipe Cano. ¿Qué había hecho Felipe Cano antes? Pues él había hecho ya varias producciones específicamente de televisión. Sí. Pero él ahorita está súper metido él había actuado como actor en... Bluff. Trabajado como actor en Bluff. Sí. Y él es un director que realmente él es muy, muy bueno y muy talentoso en su trabajo actoral. Ok. Pues en todo en general, pero él es una persona que tiene mucha sensibilidad y muy buena comunicación para dirigir actores. Y si uno mira su carrera, él ha dirigido a los grandes actores de este país con personajes muy memorables y muy bien logrados. Y La Semilla necesitaba, también por las pretensiones que tenía en términos comerciales, pues primero vincular actores de una talla muy importante, pero segundo tener un director que tuviera la experiencia de dirigirlos. Para cogerlos sin lío. Y de dirigirlos muy bien de acuerdo a ese guión, porque era un guión que era muy exigente, pues por su estructura de thriller, por su estructura no lineal. Por la época. Por las épocas, también el tratamiento, pues ese tema político que hay subyacente en La Semilla alrededor de los falsos positivos, que también eran pues muy, muy importante para la película. Entonces como que nos juntamos los cuatro y entra un quinto elemento que es Camilo Buendía, que Camilo tiene una experiencia de formación en la industria canadiense audiovisual, y creo que fue una combinación maravillosa. Pues Camilo Buendía en La Semilla fue asistente de dirección, había trabajado, si no estoy mal, ya con Felipe Cano como director, y estaba pues Camilo de la Cruz como guionista. Camilo Molano iba a ser como el productor general porque era el dueño de la empresa con De la Cruz, y yo iba a ser la producción ejecutiva. Y ahí sí se comenzó a soñar la película más grande posible, porque esta película, a comparación del Rescue, era muy grande. Solamente con el cast ya era grande. Sí, eso fue una locura, porque nosotros casteamos a todas las grandes actrices de este país. O sea, como Pipe además era amigo ya de todas las managers y de todas las actrices. Yo no sé si esto se cuenta o no, pero nosotros hicimos casting con Catherine Vélez, con Cristina Umaña, con Angie Cepeda, bueno, se me están olvidando, pero además para los otros personajes, el que hizo Juliette Restrepo, por ahí pasó muchas actrices. Para los otros dos personajes, creo que el único que mentiras, cuando inclusive la película estaba en desarrollo, el protagonista era Marlon Moreno. Vea pues. Pero creo que Marlon, no tengo tan claro ahorita, porque cuando yo llegué ya no podía estar en el proyecto, y fue cuando llegamos de una a Parra. Y Parra ya había hecho Parra. Escobar. Sí, él ya había hecho El Padre Gabriel y había hecho Escobar. Ya. O sea, estaba en el apogeo. Sí. ¿Y cómo defines esa película? ¿Con quién hablo? Eso no importa. Lo que importa es lo que va a hacer de ahora en adelante. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Esa película se gana el FDC y tiene inversión privada. Ya, pero, ¿daban el estímulo integral en ese momento? No, fue con el estímulo de producción. Pues, de producción, digamos, normal, y tiene mucha inversión privada.
porque El modelo lo permite. El modelo lo permite y digamos que la formación empresarial y el sector de Camilo Molano y de Camilo Buendía y esas redes de contactos permitieron atraer personas alrededor del proyecto y de Felipe Cano, porque pues claro, digamos con la expectativa del cast, con el guión, llegaron los recursos para hacer la película. Claro, esto fue un ejercicio de producción muy diferente, la negociación con managers de todas esas estrellas de la actuación y la televisión colombiana. También en términos de locaciones era una película como grandísima, se veía mucho el espacio público, eran locaciones muy grandes, rodamos en barrios como Teusaquillo, habían muchas secuencias de noche, efectos especiales de lluvia, disparos. No, era una cosa, vehículos en escena. Entonces ahí como que sobre todo la experiencia de Camilo Buendía pero bueno, de toda la gente que estuvo en los equipos de arte, porque ya hay gente con mucha experiencia que ha trabajado con Felipe Cano. La mirada de Nano Moreno en la fotografía, pues cubría todo eso que Jaime Cujabán en el sonido, pues también le daba como ese nivel de calidad y sofisticación técnica que buscaba un producto como La Semilla. Oye, ¿y vos sos de set cuando haces ejecutiva? Sí, me gusta estar ahí metido. Sí. Obviamente a uno se pega las trasnochadas más terribles. Claro. Sobre todo cuando está rodando de noche, porque pues de día igual está trabajando y de noche trata uno de estar lo que más pueda en el set. Pero sí, no me parecería aburridísimo hacer una película desde la oficina. Porque la logran, ¿no? Sí. Sí. Son mucha producción ejecutiva. Y además esa producción ejecutiva que a veces es de crédito nada más algunos. Son formas de trabajo, sí. Pero a usted gusta. A mí me encanta estar con el portátil y el morral y estar sentado en una mesita al lado donde está la acción. Mandando mails o cosas, cuadrando cosas. Sí, lo que toque hacer, pero estando ahí. Vivir el rodaje, porque de lo contrario sería muy aburrido. Pero total, y cómo se aprende, ¿no? Se aprende mucho, ¿no? Y estar también como conversando con la gente, viendo cómo están, sintiendo la evolución del rodaje, pues estando atento también de los actores, del equipo. Sí, creo que eso es fundamental. Claro, y ahí es donde vos puedes hablar con esos otros actores que, por ejemplo, son los managers y eso, y empezar a tejer relaciones, porque el cine es de relaciones, pero totalmente, ¿no? Absolutamente. De contacto. Voy a saltar una peli porque es que me interesa en qué momento a vos te empieza a interesar la gestión. O sea, es no solamente producir películas, hacer tus películas, pues con los equipos para los cuales trabajas o con los que trabajabas. Porque claro, habían montado empresa y todo, y en qué momento lo que es la gestión, esto otro que mencionaste desde el principio, ¿no? No solo la distribución, la exhibición, la formación, ¿en qué momento te pica esa vuelta? Sí, pues digamos que hablándolo, digamos, abierta y sinceramente y... No tengo ni idea. Sé que Alfonso y Carolina no tienen problema con esto, pero digamos, en algún punto, un par de años después o un año largo después del resquicio, nuestra relación se fractura un poco y ahí yo decido retirarme de la empresa. Sociedad. Entonces yo dejé de ser parte de la sociedad, teniendo claro que el resquicio iba a ser un hijo para toda la vida y después hemos vuelto a colaborar con cosas pues, más pequeñas en sus proyectos siguientes. En La Semilla sí claramente yo nunca fui parte de la empresa ni se contempló, es decir, Chapinero Films era una empresa de Camilo y de los Camilos, de La Cruz y de Molano. Entonces sí, digamos que yo cuando llega como... Tú cuando dices gestión te refieres a la gestión pública. Empiezas a trabajar que, pues, o sea, en tu vida, no me sé la cronología, pero se menciona Patrimonio Fílmico, Ministerio de Cultura. Sí, bueno, lo de Patrimonio fue una colaboración muy pequeña. Ellos en algún punto, yo creo que en esas épocas, mientras hacía películas que tenían como algunos trabajos, pues la fundación estaba buscando a alguien que les ayudara a hacer como un tema más como de comunicaciones web. Y yo estuve como, no sé, 6, 8 meses ayudándoles como a montar en ese momento un boletín y a pensar algunas formas de divulgar un poco más la acción de la fundación. Que ahí estaba todavía Miriam Garzón y pues trabajamos con Rito, con Rosalba Ponte. Pero no, pues digamos que el granito es entrar a la Cinemateca, pues, o a la Gerencia de Artes Audiovisuales, porque por eso dije un poquito en resaltado ahorita cuando hablé de La Semilla, el espacio público. Porque en La Semilla,
yo no sé, La Semilla la rodamos como en el año 2013, algo así, o 2014. 2014, como en marzo del 2014. Y en agosto de ese año, el alcalde de su momento en Bogotá, pues firma por una iniciativa que han liderado Julián David Correa y Santiago Trujillo, Clarisa Ruiz, en la Secretaría de Cultura, en reuniones con productores como Clara María Ochoa y bueno, como varios productores, pues se había formulado un decreto que creaba la Comisión Fílmica de Bogotá. También Claro, porque vos estuviste en ese comienzo, no en la escritura del decreto, pero sí en la primera puesta en marcha. pero ¿Ok? cuando se firma el decreto, a mí me llama... la anécdota es muy chistosa porque yo estaba dictando clases y estaba preparando una clase... tenía que dictar una clase como Historia de la Animación en Colombia. Y la Cinemateca había lanzado el cuaderno de cine colombiano dedicado a la animación. Y yo vi el afiche en una puerta de un salón en la Tadeo y yo dije... tenía conocidos allá, a Giovanna Segovia y a Sasha Quintero. Y dije, voy a bajar aquí unas cuadras a la Cinemateca que me regalen un cuaderno. Entonces me fui para allá y es muy loco porque yo llegué a la oficina de ellas y ellas me dicen, ay, qué bueno, ya viste el mensaje que te mandamos por Facebook. Y yo les dije, yo a Jovina que si me regalan un cuaderno porque no sé para acá. Dije, no, Richie, es que estamos buscando a alguien que tenga experiencia en productor porque van a buscar a alguien para que nos ayude con el tema de la comisión fílmica porque pues se firmó el decreto y necesitamos mandar a echar a andar el proyecto. Yo les dije, no, pues me dijeron, ¿me puedes dar tu hoja de vida? Entonces yo se las mandé. Me dijeron, espérate un momentico y se las subimos a Julián David. Julián David era el gerente de artes audiovisuales en su momento. Yo había trabajado con Julián en un proyectico también ahí muy, muy chiquito. O sea, que nos conocíamos un poco trabajando. Le subieron la hoja de vida y bajaron y me dijeron, oye, ¿quieres presentar una entrevista de una vez? Ah, o sea, ibas por un cuaderno y terminaste en entrevista. Terminé pasando hoja de vida y presentando una entrevista. Entonces yo presenté la entrevista con Julián, pues recordamos que habíamos trabajado juntos, le dije mi experiencia, me contó lo que estaban buscando. Él obviamente habló con Santiago Trujillo, después me hicieron una segunda entrevista con Santiago y me invitaron a ser parte del equipo de la Gerencia de Artes Audiovisuales para montar la Comisión Fílmica de Bogotá. O sea, había un decreto que pues decía como unos lineamientos generales y quiénes iban a integrar ese equipo de trabajo, pero ellos sobre todo querían resolver algo muy importante que era la ventanilla única del permiso en Bogotá, que creo que ya en el decreto se llamaba PUFA, que era el permiso unificado para filmaciones audiovisuales, pero ya era un documento de 6 páginas que se había firmado 15 días antes. Entonces no había ninguna ciudad con comisión fílmica. Habían 2 en América Latina, la Ciudad de México y Buenos Aires. Wow. Entonces a mí me apasionó absolutamente la idea. Entonces yo les dije, hágale, arranquemos. Y entonces yo lo que hice fue muchas cosas. Empezamos a entender quiénes daban los productores, a quién le daban. Yo venía a hacer un rodaje, entonces yo sabía quién le había pedido permiso. Entonces empezamos a investigar los productores a quién le piden permiso, a quienes les deberían pedir permiso, cuánto tiempo tarda eso. Y Invest en Bogotá empezó a estar muy cerca. El director de marketing de Invest era David Melo. Y se empezaron a dar cuenta que nosotros estábamos muy comprometidos en hacer esto. Y David me ofrece a mí, le ofrece a Lidartes llevarme a la Ciudad de México a entender todo el modelo del Cefilma. ¡Wow! Es decir, a ver cómo se daban los permisos en Ciudad de México del semejante monstruo. Pero fue increíble porque fue ir a ver cómo los productores piden los permisos, que me llevaran a rodajes de plataformas que estaban ocurriendo en la Ciudad de México, conocer productores, ver cómo los monitores visitaban los rodajes. Todo, entonces yo estuve en una inmersión total. Como una semana viajamos con Lilia Manolova en esa época a entender el permiso, y también por las películas yo tenía acceso a estímulos automáticos. Todavía estaba como dejando esa última fase de distribución de las películas, y hablé con Camilo y con los Chapinero Films para ir, me acuerdo mucho, en Buenos Aires, pero yo lo aproveché para visitar el Basset, que era el lugar donde daba los permisos la Ciudad de Buenos Aires, y hice lo mismo. Cómo es el formulario, a quién se lo piden, cuántos días. Y así como que desarrollamos el modelo. Y hice llamadas también. Pues yo quise entender cómo pasaba en Brasil, qué estaba pasando. Investigamos por internet también cómo, aunque eran modelos muy lejanos, pero cómo se hacía en París, cómo se hacía en Los Ángeles, cómo se hacía en Londres, cómo se hacía en Nueva York. Y desarrollamos
uno propio para el las modelo condiciones. para Bogotá. Ajá, de Bogotá. Que yo personalmente creo que yo me siento muy orgulloso profesionalmente de haber logrado eso y por supuesto es un crédito que comparto con los equipos de trabajo que han venido después en la Comisión Fílmica de Bogotá, porque desarrollamos un modelo de gestión pública que es único en el país y que es modelo. Es decir, la idea era que a través de un proceso virtual cualquier uso del espacio público se pidiera a través de un portal con una línea de tiempo determinada, y eso es la hora. ¿Cuántos años después? 10 años después cumple la comisión este año. Funciona muy parecido a cómo se gestó. ¿Funciona? No, pues sí, se ha evolucionado mucho, pero digo, ninguna otra entidad que gestiona actividades del espacio público ha desarrollado el modelo. Claro. Como nosotros lo desarrollamos. Y nos llaman frecuentemente y nos preguntan. Y también nos hemos vuelto en fuente de información de otras ciudades. Nosotros hemos tenido N reuniones con cada gobierno que se cambia de Cali, de Medellín, de Cartagena, del Eje Cafetero, de Villavicencio, cómo se hace, y pues claro, con el mayor gusto les explicamos. Y pues bueno, pero lo que sí fui muy claro con Julián en ese momento es: vamos a desarrollar el PUFA, pero una comisión fílmica no es solamente un permiso unificado. Es decir, nosotros tenemos que cualificarnos nuestra oferta y tenemos que tener unas herramientas de promoción como destino fílmico. Entonces ya nos habíamos puesto a investigar cómo eran los directorios de servicios y de locaciones en Estados Unidos. Ya habíamos visto qué tipo de cualificación se le hacían a los profesionales que tenían que ver propiamente con los rodajes. Y entonces montamos sí era un equipo de trabajo que ya era grande para la gerencia en su momento y que estaba muy enfocado en el permiso, pero nos reservamos una persona como que por medio tiempo le sacáramos para hacer lo otro, porque sí, la comisión no podía hacer solo el permiso. Y hoy en día la comisión pues ha crecido, tiene unas líneas de acción mucho más amplias y es de esas cosas que uno lo tienen. Qué bacano, te emocionaste contando esa historia. Orgulloso. Del carajo. Y ha habido mucha gente después. Y además porque es una cadena que con todo lo otro que ha venido, con digamos como con esta segunda ley de cine con Colombia como destino fílmico, con las series, con los rodajes, pues o sea, era clave. Sí, por un lado, eso es un gran antecedente de la comisión y es que, pues, 2 años antes la ley 1556 se había dicho en el artículo 17 que todos los gobiernos distritales tenían que desarrollar mecanismos que facilitaran el uso del espacio público para filmaciones porque, pues, había un marco de incentivos nacionales que iban a traer rodajes y, pues, si Bogotá no se preparaba, pues, no sé quién más porque, pues, claramente somos un centro importante de formación audiovisual en el país. Y solo quería mencionar, porque es muy importante los nombres, pues decir que después de yo liderar esos 2 primeros años de la comisión, después estuvo Angélica Clavijo, estuvo Laura Puentes, estuvo Diana Pérez y ahorita está Laura Páez, quienes han liderado ese equipo y cada vez lo han hecho pues crecer y hacer más sólido. Más robusto. Ahí es donde caes en la gerencia de... ¿Ya se llamaba gerencia audiovisual? Sí, porque el IDARTE, la Cinemateca pasa a ser la gerencia de artes audiovisuales en 2011 cuando crean el IDARTE. Ya. Entonces yo llegué en el 14. Ahí ya era. Julián David había sido gerente todo ese tiempo ya. Y ahí lo que pasa es que pues se produce la salida de Julián David en abril del 2014. Y 2 meses después llega Paula Villegas a ser la nueva gerente. Pero claro, como Julián se había ido tanto tiempo antes y en ese momento el director del IDARTES era Juan Ángel, pues Juan tan pronto se fue Julián, un día me dijo: Chino, usted me responde mientras llega alguien a la gerencia. Y bueno, pues yo estaba ahí con el equipo todo el tiempo como piloteándola lo que fuera pasando. A mí me citaban a los comités de los gerentes y pues cuando llega Paula, pues un poco el que le hizo el empalme a Paula, pues guardando todas las proporciones, pues fui yo. Yo me acuerdo que allá la presentan en un desayuno, en un BAM, y tan pronto se acaba ese desayuno, nos sentamos en un escritorio juntos y yo me acuerdo, ella años después me mostró la misma hoja. No jodas. Porque lo que hicimos fue que le dibujamos el mapa. Sí. Como, mire, la gerencia en este momento es todo esto y somos todos estos y no sé qué. Y yo le dije, y yo estoy en este pedacito que es la comisión fílmica, pero pues la Cinemateca hoy en día es todo esto. Y creo que yo, pues, como muy atrevidamente le dije, como... Por acá se puede mover. Bueno, hay como una persona mano derecha del gerente a nivel misional que se llama el líder misional en la gerencia. Y Giovanna Segovia, que venía siendo la líder misional de Julián David, también se había ido. Entonces yo le dije a Paula atrevidamente como, pues si tú quieres, en algún punto yo me puedo mover y te acompaño acá y tendríamos que buscar quién se queda en la comisión. Amando yo la comisión, como ya se notó. Claro. Entonces... Esa renuncia.
No, Paula, Y creo así que, se claro, dio. creo que Paula no lo pensó mucho y me dijo de una venga. Entonces ahí Angélica entró a la comisión y yo me convertí en el misional de Paula y entonces estuve con ella como desde mediados del 16. 2021, que fue, ella terminó en 21, más o menos. Sí, pero lo que pasa es que yo me fui antes al ministerio. Ah, ya. Entonces yo estuve con ella en la mitad del 16, todo el 17 y todo el 18. Y lo doloroso de esa ida es que en esa época, en esos 2 años y medio que trabajé con Paula... Estamos haciendo tu libro de memorias, pero en podcast. Sí, está ¿Lo muy has chévere. notado? Creo que esa era la idea, ¿no? Claro la que invitación. sí. Con Paula nos pasó algo muy parecido a la comisión, pero con la nueva Cinemateca. Y es que cuando Paula llega... Claro, le toca el edificio, Nosotros ¿no? lo que hicimos fue abrir los planos, los 6 pliegos de planos de la nueva Cinemateca. Y esto va a ser el nuevo edificio, pero ese era como el insumo. Bueno, habían documentos. Claro. ¿Cómo Pero lo el llenamos? equipo que le ayudó a Juliana a armar como el proyecto, que estaba Giovanna, que habían otras personas, pues ya no estaban, o casi ninguno estaba. Y entonces fue como, hay que hacer este edificio. O sea, hay que hacer el nuevo Centro Cultural de las Artes Audiovisuales para Bogotá, Qué con nueva belleza. administración, con muchas cosas que habían pasado. Y entonces lo que hicimos fue un poco, y Paula lo organizó así, es que ella, pues el IDARTES le hizo un equipo de trabajo multidisciplinar de arquitectos, ingenieros, abogados, para hacer la obra y echarla a andar, porque estaba financiada en su gran mayoría. Y un poco yo quedé a cargo de que la Cinemateca como estaba y en el tamaño que estaba y en la sede que estaba, funcionara. O sea, yo Ya. me volví como el líder del equipo de trabajo de ese momento. De ese presente. A que siguiéramos. O sea, Sí. seguimos. Paula a desarrollar la nueva Cinemateca y nos juntábamos a diseñar con el equipo misionalmente cómo iba a ser la Claro. nueva Cinemateca. Y ahí se hicieron como unas moviolas de trabajo con el sector y se empezó a recoger como por subsectores muchas ideas, muchas iniciativas, muchas preocupaciones, Y se empezó a armar todo eso. Y era muy bonito porque cada tanto íbamos con bota y cascos. Hay muchas fotos muy bellas de ese proceso a Ahí como- visitar la obra. Ahí antes de que Desde fueras a la los capital. primeros huecos donde hoy en día es el parqueadero y Sí. el -1, hasta ya después empezar a recorrer el edificio con paredes, con todas las alturas, con la sala capital siendo un coco enorme. Se iba haciendo el sueño de todos y de mucha Qué gente en maravilla. realidad. Pero entonces ahí viene lo doloroso y es que después de haber hecho todo ese trabajo, no solamente pues de ir con Paula y del seguimiento a la obra y de que ella mantenía obviamente ese proyecto como supremamente en muy buena forma siempre en términos de los avances, es que 6 meses antes de la inauguración yo me voy porque hubo cambio de gobierno nacional y David Melo había sido nombrado viceministro y Julián David director de cinematografía. Y Julián, pues iba a haber un cambio en ese asesor de dirección, en la dirección de cine. Y pues Julián me llamó, pero había un visto bueno de David como viceministro para hacer el cambio. Y pues yo ahí vi una oportunidad con lo doloroso que era dejar a la Cinemateca. Ya te habías desprendido de la comisión y ahorita de la Tocaba Cinemateca. desprenderse la Cinemateca. Entonces, personalmente fue muy doloroso. O sea, Wow. realmente la despedida fue así entre lágrimas y el duelo fue como de un año. Porque es que además la Cinemateca, aparte de ser hermosa físicamente y de hacer Maravillosa. unas cosas increíbles, el equipo de trabajo creo que es el principal tesoro de ese lugar. No es. Entonces éramos muy amigos y trabajábamos muy bien. Y éramos muy poquitos. Digamos que esa mística después se transformó porque después es un equipo enorme en subgrupos. Digamos que sigue habiendo un gran ambiente de trabajo, pero como que las dinámicas antes eran en micro y ahora era una cosa Claro, enorme. para sostener eso. Pero entonces en ese momento éramos muy poquitos y habíamos crecido profesionalmente juntos y... Claro, desprenderse de eso fue muy duro y dejar también sentir que dejar a Paula como a punto de... esa inauguración fue durísimo. Pero bueno, yo pues finalmente también fue una decisión pues profesional y Claro, y, me fui. y aprender otras cosas allá. Sí, además yo pensar siempre he más- pensado más que en país, ¿no? si yo no me voy, seguramente a mí después no me llaman a hacer el proceso de gerente. Como que esa es mi gran conclusión y como que lo que me hace sopesar ese gran dolor que tuve de irme. Entonces me fui al ministerio
a aprender muchas cosas también, pues a trabajar, a aprender de la CASI, el programa Ibermedia, de los acuerdos de coproducción, de hacer un acompañamiento del Consejo Nacional de Cine y del Comité de Promoción Fílmica Colombia, pues desde quienes presiden, pues eso es presidido por el Ministerio de Cultura, por los ministros, a entender la institucionalidad pública audiovisual, pues ya a nivel nacional. Y estuve ahí los 2 años hasta que te llaman de nuevo. Paula había empezado como un tránsito porque ella la invitan a ser la subdirectora de las artes, que es como el jefe de todos los gerentes en el IDARTES. O sea, ya hay 6 gerencias, como literatura, música, artes plásticas, dramático, danza y audiovisuales. Y entonces el jefe de los 6 gerentes es el subdirector de las artes, y a Paula ya le habían un poco como empezado. Hubo cambio de administración, a ella la dejan como gerente de artes audiovisuales. Y al año un poco la invitan a ser la subdirectora de las artes. Entonces hacen un proceso que tuvo 2 momentos para escoger gerente de artes audiovisuales. En un primer momento a mí no me seleccionan y Paula continúa. Y ya después, cuando se va a dar el movimiento a la subdirección de las artes de Paula, hacen otro proceso que yo sé que participaron entre 5 y 8 personas. Y bueno, finalmente me escogen. Y de eso acá, ¿cuánto ha pasado? ¿Llevas cuánto? 3 años y 2 meses. 3 años. Cuento los días. Pues de la emoción, de lo privilegiado que me siento, de lo feliz que me siento. Estás... Miro el calendario siempre que entro a mi oficina. Ajá. Y lo agradezco. Mira que es que pues la Cinemateca de la Séptima lo era, ¿no? Era un lugar para la cinefilia, sí, era un lugar emblemático, pero lo que yo siento particularmente es que la Cinemateca se volvió un lugar así de grande como el proyecto que has ido contando, sí, es un lugar donde no solamente es para el cine, sino para el audiovisual, para exposiciones artísticas, para la conversación. Bueno, sobrevivió la pandemia de una manera fuerte, además. Contundente. Pero mira que hay unos episodios anteriores a este, o no sé si va a ser el inmediatamente anterior, y hay cosas no solamente desde lo cultural, sino también de lo técnico, que son muy valiosas en la Cinemateca. Hablaba con José Espinosa, colorista, y él decía, yo le decía, bueno, decime una sala, porque vos no vas a encontrar una sala que se vea como tu sala de color. Vas a estar frustrado toda la vida. Me decía, sí, yo sé eso. Yo siempre vivo frustrado. Pero con la que logro más o menos un 80 de concordancias con Sala Capital. O sea, no solamente es un lugar, sino que técnicamente es como se está dando todo para que sean las mejores condiciones para vivir el cine, la VEGMA, la biblioteca, esas colecciones que hay, los ciclos. Me vi varias entrevistas tuyas y es que son demasiado frentes los que tiene el proyecto. O sea, tiene sus propios, como, yo sé que son ciclos, pero como sus propios microfestivales gerenciados por la misma Cinemateca. Que son además construcciones históricas. Exactamente. De la vida de la Cinemateca. Sí, Ciclo Rosa. La muestra afro. Exacto. Esos que ya son emblemáticos, que se han hecho años y años. Y se volvió la casa de muchos lanzamientos de películas, de premieres de cine colombiano. Termina siendo casa del cine colombiano. Aloja coyunturalmente, tristemente, para, digamos, como lugares como Tonalá, por ejemplo, que mueren en la pandemia. Termina como migrando todo ese público que había cultivado Tonalá. Y ahorita hay más sedes. Hay 2 más, ¿no? Sí. Sí, pues digamos que... Pucha, ¿cómo es esa vuelta? O sea, se volvió una cosa, mejor dicho, del man que iba con por el cuaderno de... a preparar una clase. A preparar una clase y le termina dando la hoja de vida y termina metiéndose a ahora estar presenciando eso, no solo liderándolo, porque eso de pronto es del ego, ¿no? Es más estar viviéndolo ahí y ser parte de una cosa que se volvió grandísima. Sí, hay varias cosas, desde el mismo proyecto y desde la mirada que traía Paula, que ya venía de trabajar en el Centro Ático de la Universidad Javeriana, pues se plantearon 2 retos muy importantes para la nueva Cinemateca. Una era esa ampliación del cine y las películas a lo audiovisual y al audiovisual expandido. Y por el otro era ampliar la conversación con públicos, porque el público de la 22 con séptima pues era un público cinéfilo, especializado, pues que un poco sabía que se iba a encontrar o a exponer. Desde el mismo proyecto y con la mirada que traía Paula, que venía del Centro Ático de la Universidad Javeriana, y también pues su formación en artes plásticas y en otras prácticas artísticas, pues la Cinemateca se planteó 2 retos. Una fue abrir la conversación del cine y de las películas al audiovisual, que integraran al audiovisual expandido o a nuevas narrativas y estéticas del audiovisual. Y por otro lado, ampliar la conversación con los públicos, porque en la 22 con séptima había un público ganado, cultivado, pero era un público pues cinéfilo,
conocedor, en algunos casos muy especialista. Y eso generaba también barreras con públicos que de pronto sentían que era un cine pues que había que saber mucho para ir a ver esas películas. Entonces el mismo planteamiento del proyecto integraba a nivel de su diseño de espacios físicos, pero también de su programación, pues nuevas apuestas. Entonces, pues, así para mencionarlo rápidamente, la Cinemateca tiene como 4 líneas de trabajo que están muy concentradas en el centro cultural, que una tiene que ver con la programación y las curadurías de salas de cine y espacios expositivos, que ahí es donde entran contratos de distribución para estrenos, los ciclos propios, las muestras y festivales externas que hacemos 30 al año, franjas 30. especializadas como la franja infantil, juvenil, memoria, local, adulto, persona mayor. Otra línea de trabajo tiene que ver con los públicos y la formación. Entonces ahí hacemos publicaciones y hacemos procesos de formación en crítica, en investigación, en apreciación, o para un público especializado o para un público más general. Y hacemos acciones que atraigan nuevos públicos, como lo que hicimos del Cine y Yo con el tiempo, como ahí surgió las Cinematecas al Parque, o franjas que dialogan con otras prácticas como la franja cine y ciencia ficción o cine y deporte. Bueno, tenemos unas líneas de trabajo, una línea de trabajo de archivo vivo y memoria, que es donde hacemos todos los procesos de conservación, preservación y acceso al patrimonio, a la memoria audiovisual, pero también formación en gestión de archivo y circulación a través de la franja memoria. Y tenemos una línea de trabajo que es el Media Lab, que es todo el trabajo con el audiovisual expandido, es decir, procesos colaborativos de co-creación, de experimentación alrededor de la realidad virtual, la realidad aumentada, los videojuegos, el contenido para domo, el mapping, bueno, como todas hackatones de creación y experimentación. Y hay 4 líneas de trabajo que se extienden hacia la ciudad porque somos gerencia de artes audiovisuales. Está la Comisión Fílmica de Bogotá, entonces damos los permisos para rodar en el espacio público, hacemos promoción de ciudad como destino fílmico, hacemos cualificación de profesionales de los equipos de producción. Cinemateca Rodante. Está la Cinemateca Rodante, que tiene ya 12 años o 13 años de historia, que lo que hace es justamente descentralizar toda su oferta de películas y de formación en los barrios y en las localidades. Y ahí es donde nacen las cinematecas locales y ahí es donde empezamos la operación de la sala de la Cinemateca de Bogotá, El Tunal en Tunjuelito y Fontanar del Río en Suba, donde trabajamos con los medios comunitarios que hacen audiovisual, donde hacemos la red de salas asociadas, donde hacemos talleres para que hagan cortometrajes en las localidades. Y está nuestra línea de estímulos, que se divide entre las becas del Programa Estatal de Estímulos, entre los apoyos concertados que se le entregan principalmente a festivales de cine de la ciudad y a las invitaciones públicas, que es un mecanismo para acceder a toda la formación que tenemos en la gerencia, bien sea Media Lab, Archivo Vivo, formas de ver, todos. Para acceder a toda la formación nos inscribe a través de las invitaciones culturales, que es una plataforma de la Secretaría de Cultura que nació en el IDARTES. Y la última línea de trabajo, la octava, son procesos de participación, pero que se enfocan mucho como en un CENAC que tenemos en Bogotá, que es el Consejo Distrital de Artes Audiovisuales. Entonces hay representación de diferentes sectores, se eligen cada 4 años por elección, por votación, y con ellos desarrollamos proyectos. Entonces hemos desarrollado proyectos como, no sé, como Sinfonías de Bacatá el año pasado, que hicimos una colección de relatos en las 20 localidades de Bogotá a partir de material de archivo y de generar memoria local. Entonces, ese es como el equipo misional y esas 8 líneas de trabajo son a las que nos dedicamos, pero la Cinemateca y la gerencia exige también un equipo de comunicaciones, un equipo administrativo y un equipo de operaciones para toda la operación de lo que integra tener con programación constante de martes a domingo, de 6 de la mañana que empiezan a dictar clases a 10 de la noche que sale la última función de cine, un centro cultural como la Cinemateca, y sobrevivir la pandemia, que su merced lo mencionaba, no es un dato menor porque a los 6 meses de inauguración las salas se cierran, pero la gerencia trabaja en 2 frentes muy importantes. Uno es que fue la primera sala de cine que volvió a abrir en el país. Y yo no sé, pero eso le trajo como un agradecimiento y una acogida y una apropiación de los públicos porque daba las condiciones de esa sala primero para eran el unas salas distanciamiento de altísima calidad, que por su tamaño, especialmente la calidad, la capital permitía ese distanciamiento, pero pues que además permitió tener ese encuentro social alrededor del cine y de un cine pues diverso, curado, como programado con otras lógicas en Bogotá. Y desde la Comisión Fílmica se elaboró un protocolo de bioseguridad y fue una de las primeras actividades económicas que se pudieron retomar en Bogotá, y es volver a rodar en el espacio público gracias a que era un sector que tenía su propio protocolo de bioseguridad.
Una última pregunta y unas muy, muy rápidas. Pero el problema es que tengo miedo porque esta pregunta va a abrir una dimensión. Y tienes que hacer una reunión. Pero tratemos de ser... Pues la pregunta que hemos hecho todo el 2024. ¿Qué hacemos para que la gente vea lo que estamos haciendo? Claro, vos tenés la respuesta. Acabas de decir todas las acciones que hay. Llevar una sala de la Cinemateca a barrios como Suba y el Tunal significa que le estamos llevando cine de una calidad a públicos que no lo tienen. Claro. Pero la gran pregunta que se ha hecho desde el año pasado a raíz de los resultados del Encuentro Nacional de Cine, del cine en cifras, es... La gente no está yendo a salas, pero tampoco está yendo a ver Furiosa, tampoco está... O sea, la crisis del cine o del teatrical es fuerte. Ya se está hablando de eso. Oiga, busquemos cómo la gente consume de cualquier manera, pero consuma. Mi preocupación es esa. Conversar con mis tías, con mis primos y decirles, mire, es que no saben la calidad de lo que se está haciendo acá en Colombia. Y no saben cómo accederlo, no saben cómo ir, no se les ocurre. ¿Qué se te viene a vos como persona natural? ¿Qué hacemos? Yo no sé si lo puedo responder como persona natural, pero como gestor cultural que trabaja en lo público, creo que la respuesta es corta y contundente y es necesitamos una política nacional alrededor de la circulación audiovisual, del encuentro de públicos con obras desde los primeros años de vida, que genere miradas críticas sobre el consumo audiovisual, sobre las diferentes pantallas y los diferentes tipos de contenidos, pero que sea una política que cuente con voluntades no solamente políticas desde lo público, sino del sector privado, que decididamente juntos acompañemos la reglamentación y ejecución de esa política, que sea una política que esté financiada. Francia hace 30 años hace educación para la imagen. Y tenemos mucho que aprender de su modelo. De hecho, este año vamos a tener un seminario con representantes del gobierno francés y representantes de gobiernos de América Latina, no solamente de Colombia, en Bogotá, en la Cinemateca, financiado por la Embajada de Francia, para que un poco conozcamos más en detalle su modelo, para que podamos generar modelos propios y para que trabajemos y para que iniciemos o continuemos, porque yo creo que hay ciertos modelos de televisión pública que lo han hecho y es un trabajo horizontal y co-creativo con los niños y las niñas. Maravilloso. Yo lo que he sido durante 25 años es profesor de cine en colegios, ¿sí? Y gracias a eso nace este podcast, para llevarle conversaciones a los estudiantes de colegio. Lo vamos a invitar a algo, pero como pasado mañana, porque necesitamos acompañamiento de unos temas. Entonces, buenísimo. Entonces, estoy súper de acuerdo con eso. Y recuerdo que Franco Loli alguna vez tuvo una iniciativa que se llamó Colegios al Cine, que de alguna manera era copiada de parte de esas experiencias que él vivió en Francia. Pero es que tenemos que ser pocas como no me sé el dicho de las golondrina que no hace verano, no hace primavera. Tenemos que dejar de ser pocas golondrinas y ponernos todos en modo balcón juntos a zarpar esos aires. Y la maravilla que sucede cuando tú llevas el cine y para crear con niños y con niñas y con jóvenes es espectacular. Sí, nosotros de hecho este segundo semestre del año y nos gustaría que nos acompañaran de alguna forma, dado el interés que hay en el tema, iniciamos un programa piloto con colegios en la Cinemateca en las mañanas durante todo el siguiente semestre. Maravilloso. Y en el marco y en la mitad de ese semestre es que vamos a tener el seminario, pero nosotros vamos a tener un piloto ya en ejecución que nos permita no solamente mostrarlo a quienes vengan a participar del seminario, sino a recoger también aprendizaje sobre el hacer. Preguntas rápidas. ¿La última película que te viste? La última película que me vi se llama Ya México no existirá más. Es una película experimental de una realizadora de origen indígena en México, que se divide en 5 capítulos y habla mucho sobre la mujer y la feminidad en México, pero también como esos relatos históricos a través de materiales de archivo y de performance. Una película muy interesante que además sí pone en crisis pues como esas narrativas hegemónicas y patriarcales de la historia mexicana. ¿Tenés tiempo de ver películas en la Cinemateca? Trato de verme
por lo menos una semanal, más no lo logro. Wow. ¿Y entras a las funciones programadas? Sí. Y trato de estar en las inauguraciones, por ejemplo, que también claro. es como que ahí también aprovecho para ver las películas. Ese es el momento. No alcanzas a intervenir en temas de programación. O a veces en esas idas y en esos viajes dices, oye, me vi esta película sí, interesante. por ejemplo, no la puedo adelantar ahorita, pero la película que vamos a tener para la inauguración del Ciclo Rosa fue una película que vimos en un festival, que vi en un festival y que le dije al equipo, mírenla, A ver si... y contémplenla, y terminamos decidiendo que fuera la inaugural. Sí, pues la programación depende como de la línea de trabajo, pero en algunos casos logro participar más que en otros. El oficio del cine que te hubiera gustado hacer, pero que ya pues te fuiste por la producción, por la gestión, y uno que admiras mucho y dices, ¿cómo hacen estos manes? Me hubiera encantado aprender de esto. Los guionistas y los montajistas, como esos dos momentos de la escritura. Qué bueno. No te voy a hacer esta pregunta porque te iba a preguntar como un director o una directora que admires mucho en Colombia, pero ahí creo que salta más de uno. mucho compromiso. Ricardo, gracias por haber venido hasta la casa, hombre. Súper ocupado en medio de reuniones, pero creo que aprendimos mucho de tu historia, del oficio de la gestión, del oficio de la producción, que se juntaron en tu vida para caminar. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Claro que sí. Y gracias a vos también por llegar hasta acá, también a Sada Sánchez del área de comunicaciones de la Cinemateca por hacer posible este encuentro con Ricardo. Ojalá esta charla te inspire y te haya hecho aprender tanto como a mí, como a nosotros en el equipo. Recuerda que puedes entrar a gentequehacecine.com y buscar todos los episodios, más de 180 contenidos, le das a la lupita y pones, por ejemplo, dirección o arte o sonido, y te van a salir todos los episodios que hemos hecho con cada uno de esos oficios. O simplemente ve a tu plataforma de audio favorita, a YouTube, y busca la charla que más se ajuste a tus intereses. Afortunadamente tenemos mucha gente con quien hemos conversado y que sabemos que van a ser muy útiles sus historias y su experiencia para tu camino. Con la producción de Gente que Productora, el apoyo de Lemetre Consultores, somos Gente que Hace Cine. Yo soy Mauro. ¿Qué tal si nos seguimos escuchando?